Hola a todos, mi nombre es Roberto Vadillo y hoy les voy a mostrar el segundo proyecto de esta serie de videos que estoy haciendo para todos ustedes. Síganme para mostrárselos. Estos dos carros de carreras que ven aquí forman parte de mi proyecto más nuevo. Déjenme platicarles un poco de por qué decidí hacer este proyecto. Desde niño siempre había tenido interés en los autos y varias veces me tocó ir con mi papá y mi hermano a la ciudad de Houston, Texas, a ver las carreras de la serie Kart. La verdad, fue una experiencia increíble. De igual manera, siempre me han llamado mucho la atención los videojuegos de carreras, desde Mario Kart hasta Need for Speed. Teniendo esto como referencia y debido a que seguimos en pandemia, yo quería hacer un proyecto el cual fuera divertido, que estuviera en el ámbito de carreras y que pudiera involucrar a mis amigos. Es por eso que decidí hacer este proyecto e invitar a mi hermano Carlos y mi amigo Esteban a un juego de carreras remoto al estilo Mario Kart. Antes de proseguir, déjenme les doy una pequeña demostración de lo que pueden hacer estos robots. Primero que nada, aquí pueden ver una aplicación web la cual será utilizada por los pilotos para la transmisión de video en HD. Un detalle muy importante es que estos robots son controlados a través de la red celular. Como pueden ver, aquí tengo el carro y al poner mi mano frente a la cámara, lo podrán ver en el streaming de video. Otro detalle importante es que estos robots pueden ser controlados por medio de un control de Xbox o de PlayStation. Para esta demostración, tengo un control de Xbox y al mover este joystick podrán ver cómo la dirección del carro se mueve a izquierda o derecha. Al mover este otro joystick podrán ver cómo el carro empieza a acelerar gradualmente hacia adelante o hacia atrás. De igual manera que en mi video anterior, decidí ponerle dos retos a Carlos y Esteban. En esta ocasión, debido a que estamos hablando de carros de carreras, el primer reto va a consistir en una prueba de tiempo. Yo les voy a poner un circuito y ellos darán 3 vueltas y el que tenga el mejor tiempo ganará ese reto. El segundo reto va a ser una carrera en la cual los dos carros estarán en la pista y el primero en cruzar la meta después de 3 vueltas será el ganador. Ahora que ya conocen los retos a los que se van a enfrentar Carlos y Esteban, déjenme les muestro la pista en la que ellos estarán compitiendo. Ya que conocen la pista donde se realizarán los retos, tengo que mencionar de nuevo varios detalles muy importantes. El primero, como ustedes ya recordarán, es que los carros de carreras y yo nos encontramos en la ciudad de Pittsburgh, Pensilvania. El segundo es que Carlos y Esteban están en México, en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, a casi 3,000 kilómetros de distancia, desde donde van a estar manejando los carros. Y por último, es que estos autos de carreras pueden alcanzar velocidades entre 15 y 20 km por hora, el cual hace que el delay en el cual ellos reciben el video HD y la respuesta del carro sea un gran reto para poder manejar a altas velocidades. Ya que saben todo esto, vayamos a conocer a los pilotos para los retos de hoy. Hola, mi nombre es Carlos Vadillo y hoy estaré participando en la carrera contra Esteban. Mi auto es el color negro, espero contar con su apoyo. Hola, ¿qué tal? Soy Esteban González, estoy participando en la carrera de hoy. Mi carro es el blanco, deseenme toda la suerte. Ahora que ya conocen a los pilotos, comencemos con el primer reto, el cual consiste en una prueba de tiempo. El primer piloto en participar será Carlos. Veamos cómo le va.
Muy bien, Carlos. Ahora es turno para Esteban. Adelante. Muchas felicidades, Esteban. Tú eres el ganador del primer reto. Los dos pilotos hicieron muy buen trabajo. Ahora prosigamos con el reto principal del video, que es la carrera. Acompáñenme para ver quién resulta ganador. Muchas felicidades, Esteban. De nuevo, tú eres el ganador del segundo reto. Ambos pilotos hicieron muy buen trabajo. Las tecnologías que utilicé para este video fueron muy similares a las que utilicé en mi video anterior. De nuevo, tenemos una Raspberry Pi 4 como la computadora central del robot, un módem de 4G para la comunicación celular, un motor controlador para regular las velocidades de los motores del robot, WebRTC para el streaming de video HD. Gracias a esa tecnología pude llegar a tener un delay entre 100 y 200 milisegundos que le permitió a Carlos y Esteban manejar los carros a altas velocidades sin ningún problema. Y por último, Gamepad API, Python 3 y Socket.io para la comunicación entre el control de Xbox y PlayStation, el browser y el carro de carreras. Ya para terminar, quiero darles las gracias por todo el apoyo que he estado recibiendo con esta serie de videos que estoy haciendo para todos ustedes con mucho cariño. Les quiero compartir que este proyecto me tomó alrededor de 2 meses debido a que tengo que trabajar primero en el proyecto en sí, ya sea en programación, electrónica o mecánica, y eventualmente escribir un guión, grabar y editar el video. Ya por último, si tienen alguna sugerencia o idea de cuál debe ser mi siguiente proyecto, déjamelo en la caja de los comentarios. Si tienen alguna duda o pregunta, les dejo mis redes sociales.
Y si quieren replicar el proyecto, les dejo el código que utilicé para los carros de carrera en la caja de la descripción. Muchas gracias de nuevo y les agradecería mucho si se pudieran suscribir a este canal y compartir el video. Mi nombre es Roberto Vadillo y nos vemos a la próxima.